Bienvenidos a Historia, Mitos y Leyendas. Hoy exploraremos los oscuros y complejos eventos de la Guerra de los 30 años. Sí, esa que duró 3 décadas enteras y dejó una estela de devastación épica. Siéntense cómodos, suscríbanse y activen las notificaciones, porque el viaje será tan fascinante como aterrador. Imagina una Europa sumida en el caos y la destrucción durante 3 décadas. Todo comenzó en 1618, con la revuelta de Bohemia, y no terminó hasta la Paz de Westfalia en 1648. El conflicto oscuro y despiadado no solo implicó batallas, sino también enfermedades y hambrunas que dejaron hasta 8 millones de víctimas. Increíble, ¿verdad? Pero espera, hay más. Vamos a desglosar algunas de las preguntas más intrigantes. ¿Cómo una guerra que comenzó por un motivo religioso terminó transformándose en un fuego cruzado de intereses políticos? ¿Qué tiene que ver la Revolución de Bohemia de 1380-1436 con esto? Y sí, Cataluña también tiene una conexión peculiar en esta narrativa. Pero primero, no olvides suscribirte para más historias intrigantes como esta. Primero, veamos las cifras. ¿Cómo es que murieron hasta 12 millones de personas? Bueno, no todo fue culpa de las espadas y cañones. Menos del 3% de las muertes fueron por acciones militares directas. El verdadero villano fue la peste bubónica, responsable del 64% de las muertes, seguida por la hambruna con un 12%. Además, el tifus y la disentería también hicieron estragos. Para ponerlo en perspectiva, morir por una bala podría haber sido una suerte en comparación. Ahora, un término curioso: la defenestración. Literalmente significa arrojar a alguien por una ventana. Esto pasó en Praga en 1618, cuando unos nobles protestantes decidieron que la mejor manera de resolver una disputa era tirar por la ventana a 2 regentes imperiales y a su secretario. Sorprendentemente, todos sobrevivieron al caer sobre un montón de estiércol. Qué manera tan olfativa de salvarse. Este evento disparó la chispa que encendió la Guerra de los 30 años. Pero el impacto social y cultural fue igual de devastador. Uno pensaría que la guerra solo causa destrucción, y sí, en parte, pero también desata movimientos inesperados. Los campesinos, por ejemplo, quedaron tan desamparados que formaron pequeñas milicias para protegerse, no solo de los enemigos, sino de ambos bandos beligerantes. Eso sí que es estar entre la espada y la pared. ¿Y sabías que la fauna local también se vio afectada? La escasez de alimentos llevó a invasiones de roedores y otros animales salvajes buscando comida. Revoluciones campesinas, invasiones animales y en medio de todo esto, una cacería de brujas. Vaya mezcla. Hablemos de las cacerías de brujas, especialmente en Franconia en 1626. Eran épocas tan confusas y terroríficas que la gente buscaba chivos expiatorios para tanto sufrimiento. El obispo Philipp Adolf von Ehrenberg llegó a ordenar la ejecución de alrededor de 900 personas acusadas de brujería en Würzburg. Y no, tampoco te librabas por ser rico o influyente. Niños, ancianos, nobles. Nadie estaba a salvo. La Guerra de los 30 años no solo destruyó vidas, sino también economías enteras. Condados y ducados que habían sido prósperos quedaron en ruinas, y la infraestructura, desde granjas hasta ciudades, fue prácticamente aniquilada. ¿Sabías que la devastación fue tan extensa que en algunas regiones no se podían cultivar alimentos durante años? Muchas personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares y tierras en busca de lugares más seguros, dando lugar a una migración interna que afectó a la estructura demográfica de Europa. Hablando de infraestructura destruida, pensemos en las antiguas catedrales, castillos y otros monumentos arquitectónicos que quedaron arrasados. La herencia cultural y artística de muchas regiones se vio gravemente afectada. Por ejemplo, la famosa Biblioteca de Heidelberg, que albergaba manuscritos valiosísimos, fue saqueada y algunos documentos nunca se recuperaron. La influencia de la Guerra de los 30 años también se extendía a través de las poderosas casas de Europa, como los Habsburgo de España y Austria, y los Borbones de Francia.
Aunque fue una guerra religiosa, los intereses políticos y territoriales pronto tomaron el centro del escenario. Las tensiones entre las principales potencias europeas eran altas, y la guerra era un nuevo terreno donde medir fuerzas. En especial, la rivalidad entre Francia y España marcó gran parte del conflicto, mostrando que a veces la política y la religión pueden ser una mezcla letal. ¿Y de dónde viene todo este alboroto? Bien, un punto clave es la Reforma de Bohemia, iniciada mucho antes, entre 1380 y 1436. Los reformadores como Jan Hus querían limpiar la Iglesia de la corrupción. Esta primera chispa inspiró más tarde a Martín Lutero y su famosa Reforma Protestante de 1517. ¿Quién iba a decir que clavando unas tesis en la puerta de una iglesia comenzaría algo tan grande? No podemos ignorar el papel de los mercenarios en esta guerra. Al ser un conflicto tan prolongado, muchos regimientos se formaron con soldados de fortuna provenientes de diferentes partes de Europa. Este fenómeno no solo complicó aún más el conflicto, sino que también introdujo diferentes culturas y tácticas militares a los campos de batalla. De alguna manera, era un crisol bélico donde se intercambiaban más que espadas y balas. Se compartían experiencias y conocimientos militares. Terminemos con un dato curioso. El tratado que puso fin a esta interminable pesadilla, la Paz de Westfalia en 1648, no solo resolvió el conflicto inmediato, sino que también estableció las bases para el sistema de Estados-nación moderno. Sí, gracias a esta desastrosa guerra, comenzaron a definirse los conceptos de soberanía nacional que aún usamos hoy. Mientras reflexionamos sobre estas 3 décadas de horror y resistencia humana, recordemos que la historia es tan rica como trágica. La Guerra de los 30 años puede parecer muy lejana, pero sus efectos siguen latentes en nuestras estructuras políticas y sociales. No olviden suscribirse y darle a la campanita para más historias asombrosas que redefinen nuestro pasado. Nos vemos en la próxima saga de historia, mitos y leyendas.